Hola, ¿cómo están? Estamos en vivo predicando el Evangelio. Me gusta transmitir lo que he estudiado. Hay que predicar el Evangelio. Tenemos muchas cosas para agradecer a Dios, pero una de las cosas es tener conocimiento en Cristo Jesús y además actuar. Hoy vamos a ver, seguir a Cristo. Es muy difícil seguir a Cristo. Amigos de Facebook, en YouTube, al terminar vamos a pasar este video. Cómo seguir a Cristo. Y no estoy hablando de una religión en sí, estoy hablando de una conducta. Muchas veces decimos, es que ser cristiano es una religión. No, claro que no. El ser cristiano es una conducta, es un seguir a Cristo, ser un discípulo de Él. Efesios 5:1 dice, andar pues imitadores amados de Dios como hijos. Hay que ser hijos de Dios para caminar con Él en una manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Él, de Cristo, en nuestras vidas cotidianas. No es decir, yo soy cristiano porque voy a la iglesia o porque tengo 3 ministerios, predicar, o soy mujer, ayudo al pastor, o doy diezmos, o doy ofrendas. Pero ¿para qué sirve eso si cuando llego a la casa le pego a mi señora, si le pego a mis niños, si me enojo, tengo una actitud mala, tengo un comportamiento negativo, no obedezco a Dios? ¿Qué caso tiene entonces el ser cristiano, el seguir a Cristo en nuestro corazón? Es una manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Él en nuestras vidas, tener un comportamiento de pensamientos, palabras y acciones. En Efesios 5:15 dice, mirad con diligencia cómo andéis como necios, no como necios, sino como sabios. Andar en los caminos como sabios, no como necios. Sabio es, ¿qué es ser? ¿Qué es la sabiduría? Encontramos Proverbios 1:7, dice, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, de Dios. La sabiduría, no como necios. La necedad es la falta, es la desobediencia, y el ser sabios es el andar en el temor de Dios, de Jehová. También hay que seguir a Cristo en nuestro corazón y nuestras actividades, es tener una vida de santidad. ¿Qué es una vida? ¿Qué es ser santo? Porque ser santo es ser bueno, ser generoso, no pecar, no están pecando. El ser
santo no quiere decir eso. La palabra ser santidad es apartar del mal. No quiere decir que ya no vamos a pecar. Claro que no, porque primero de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros somos pecadores y vamos a pecar mucho porque somos humanos. Pero no vamos a practicar el pecado. Esto quiere decir resistir a las tentaciones humanas. Decir, un ejemplo, tomar alcohol. Antes lo hacía, ahora se me antoja, pero no lo tomo. ¿Por qué? Porque es negativo para Dios. Porque somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios y hay que cuidarlo, ese templo. El seguir a Cristo también implica resistir a las tentaciones. Primera de Juan 3:8 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y permanece en él. No practica el pecado. Tú cuando sigues a Cristo en tu corazón y cuando lo recibes a Cristo en tu corazón, ya no practicas el pecado como antes. Antes tomabas, fumabas, chismeabas, criticabas, murmurabas, ibas a fiestas, seguías el mundo. Pero ahora ya no vas a practicar el pecado. También es muy importante el seguir a Cristo y recibir a Cristo es muy difícil. ¿Por qué? Pero no es imposible. El seguir a Cristo es también amar al prójimo. En Mateo 22:39 dice que el segundo mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Uno no se autopega, ni se dice malas palabras, ni se cuida mucho. Entonces debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Debes de cuidar al prójimo como te cuidas a ti. No. Entonces, que Panchito no se me arrime porque es pecador, porque toma mucho. No, fíjate que no. Tú eres más pecador que Panchito. No, que Joselito no se me acerque porque ayer le pegó a su mujer y es pecado muy grande. No, tienes que amar al prójimo. Sí, Romanos 5:8 dice, porque Dios nos amó, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dio a su Hijo Jesucristo, porque siendo un pecador, Cristo murió por mí, por ti, en la cruz. El seguir a Cristo en tu corazón significa amar al prójimo. Un ejemplo, decir, Panchito, yo lo olvidé, ya le perdoné. Pero si me llega a saludar, no lo saludo. ¿Por qué? Porque tengo resentimientos. Eso no es amar al prójimo. Por ejemplo, José me debe dinero. Ya lo perdoné, ya somos cristianos. Pero no me vuelva a dirigir la palabra, porque si no, olvídate, le digo lo que no. No, claro que no. Amar, eso no es amar. Primero de Juan
4:8. Vamos a ver 1 Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estamos en la ignorancia religiosa. Ignorancia religiosa. Yo olvido, pero no perdono a mi prójimo. Y eso está mal. Eso está mal. Hay que seguir a Cristo en tu corazón. Entonces, seguir a Cristo en tu corazón, seguir a Cristo significa agallas, significa andar con Él, caminar con Él, obediencia absoluta. Si no tienes obediencia absoluta, ¿sabes qué? No va a servirte nada. Nomás es una religiosidad lo que tú tienes. No seguir a Cristo en tu corazón. Entonces, si no has recibido a Cristo en tu corazón, 1 Juan 1:12 dice, Juan 1:12, vamos a ver. Estamos viendo seguir a Cristo, cómo seguir a Cristo. Eso es fundamentalmente para si quieres seguir a Cristo en tu corazón. Si tú tomaste la iniciativa de decir, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero estar en la luz, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Nos adoptó, Dios nos eligió, no nosotros mismos. Dios nos eligió. El Salvador, Cristo, nos salvó y por medio del Espíritu Santo nos santificó. Entonces hay que recibir a Cristo con tu corazón. Si quieres seguir a Cristo, tienes que nacer de nuevo un nacimiento espiritual. Tienes que oír la palabra. Si quieres seguir a Cristo, tienes que oír la palabra de Dios, obediencia absoluta. Vamos a ver Josué 1:8, que a mí me gusta mucho ese versículo. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditares en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una obediencia si quieres seguir a Cristo en tu corazón. Si quieres seguir a Cristo en tu corazón. Oír la palabra, oír. ¿Qué es el oír? La fe. La fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigos, estamos en vivo en el Facebook y aparte estamos en el YouTube. Si no alcanzas a ver por Face, lo vas a hacer en el YouTube, en el canal Consejero Cristiano 000. Ahí necesito que pues, lo oigan para transmitir la bendición, el mensaje de Dios. Entonces seguimos el oír. Si quieres ser un hijo de Dios, tienes que oír primero. Si quieres seguir a Cristo en tu corazón como una modalidad, un seguidor de Cristo,
un imitador de Cristo, como dice Efesios 5:1. Entonces tienes que oír y creer, creer en Jesucristo, Hijo de Dios, creer en que Él murió por ti, Él pagó el precio con su sangre preciosa, creer que tú deberías morir en la cruz y tú te mereces el infierno y yo merezco el infierno, pero gracias a Cristo, Dios mandó a un Salvador que es su Hijo Jesucristo. El creer que murió y resucitó para nosotros, resucitó para tener una vida eterna. Juan 3:16, a ver qué nos dice, ya lo sabemos. Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es absoluto, es grande, es un amor universal. El Hijo amado fue crucificado por ti y te pagó por la sangre de Cristo. Es el único Salvador tuyo, es el único camino que hay que seguir. Olvídate ya de las viejas costumbres del pasado que tienen un intercesor, que hay que manejar otras religiones. No, ya las religiones ya pasó a la antigua. Hay que armarse de valor y decir: yo recibo al Señor Jesucristo como el Salvador. Hay que oír la palabra, hay que creer en el Señor Jesucristo, hay que confiar con nuestra boca. Romanos 10. Vamos a ver, 10. Que si confesáramos con su boca que Jesús es el Señor y creyeses con tu corazón que levantó a los muertos, serás salvo. Hay que confesar con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestras actitudes, con su comportamiento. Versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Hay que confesar a Cristo, que yo sigo a Cristo, como de una manera que testifique mi comportamiento a Cristo, que testifique que tú eres un hijo de Dios, que testifique que tú eres salvo. Con nuestras actitudes, tienes que leer la palabra, tienes que hacer oración de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios. Palabras corrompidas. Antes chismeabas, antes criticabas, antes murmurabas, antes decías palabras corrompidas, ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya estás recibiendo al Señor Jesucristo como tu Salvador y ya quieres seguir a Cristo de una manera en amor. Hay que arrepentirse, hay que despojar del viejo hombre y revestir de un hombre nuevo. Hábitos
Ya no practiquemos el pecado, mentiras, chismes, enojos, murmuraciones. No, tenemos que seguir a Cristo en nuestro corazón. Ya vamos a dejar el cristianismo religioso, por favor, porque hay hermanos religiosos que, que nomás buscan el, el, este, el, la manera de nomás ser selectivos de una congregación. No hay que meterse con nadie. No hay que, si llega alguien, hay que rechazarlo. No, claro que no. Hay que invitarlo a que participe, a seguir a Cristo en su corazón. Hay que seguir a Cristo. Perezosos, ya dejemos a un lado la pereza espiritual. La pereza. Estar en un confort. Hay que predicar la palabra. Hay que testificar que tú eres un hijo de Dios. Hay que transmitir la bendición a otros. Aunque no eras cristiano, entonces eres católico, ok, perfecto. Gloria a Dios, pásale. Y te vamos a hablar de la palabra. Hay muchos cristianos que son selectivos, y no, este tipo es católico, es mormón. No, vamos a decirle no, hay que decirle la palabra de Dios. También hay muchos cristianos muy conformistas que decimos, no, pues allá tú, si mi hermano está mintiendo, pues ni modo, no hay que decirle, ¿sabes qué, hermano? Oye, estás mintiendo, mira, la palabra de Dios dice, aunque se enoje, no le voy a decir a mi hermano porque si no se va a enojar, no, aunque se enoje, hermano, hay que decirle, estamos viviendo en una época de conformismo religioso. Ya basta. Vamos a seguir a Cristo a seguir a Cristo, a ser discípulos, a ser discípulos. Hay que ser una iglesia verdadera. Entonces, te estoy hablando, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, tienes que oír la palabra, tienes que creer, confiar y arrepentirte. 4 pasos para seguir a Cristo en tu vida. Ya se me cayó. Necesitas recibir a Cristo en tu vida como Señor y Salvador. Puedes recibirlo. Vamos a hacer una oración. Dios, gracias por amarme. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por enviarme tu Hijo Jesús a morir por mi salvación. Y en estos momentos te invito a Jesús que entres en mi vida como el Señor y Salvador. Y comprometo a servirte todos los días de mi vida. Comprométete, haz un pacto de obediencia. No decir, soy cristiano porque yo soy pentecostal, yo soy bautista. No, ya déjate de las denominaciones. Hay que ser cristiano seguidor de Cristo Jesús. No vayas a esa iglesia porque no, eres congregado acá. No, tú tienes que ir alabar al Señor, a glorificar al Señor. Si te invitan
a pentecostal, a bautista, ni modo. Tú, cuando recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Salvador, haz un acto de conciencia. Si vale la pena ser un religioso cristiano o ser un seguidor de Cristo, discípulo. Tú sabes. Hasta luego. Que Dios los bendiga.